Veamos pues. Pregunto. ¿Ya pudieron ver lo que es su clase de Classroom ustedes, las actividades que están ahí? No, Porque no van y... porque estoy haciendo tarea. Va, vean pues. Les voy a enseñar acá para que todo quede claro de una vez cómo es de que lo vamos a trabajar, para que no hayan dudas. Y si hay dudas de una vez se las voy a resolver ahorita. Veamos pues. Acá tenemos ya lo que son sus 70 puntos de zona. En su Claron ya están sus 70 puntos de zona. Ahora vean pues. De estos 70 puntos, 40 ya se los ganó usted así tranquilamente. Veamos pues. Tenemos las primeras tres actividades que eran los ejercicios en relación a lo que era el tema del español en América, el enriquecimiento léxico y la conferencia. Teníamos esos temas. La conferencia, lo del video que ustedes tenían que hacer. Ahora bien, el día de hoy yo les subí a ustedes esta tarea que dice comprensión lectora. En esta comprensión lectora ustedes tienen que trabajar las lecturas que están en la página 62, 64, 90, 94 y 96. Que estas lecturas ya tendrían que estar hechas porque han sido los temas que hemos ido avanzando poco a poco. Si usted ya las tiene hechas, pues ya no hace nada, solo sube las fotos de las páginas del libro acá al apartado, ¿verdad? Solo sube las fotos, ya no hace nada. Luego tenemos la tarea del Renacimiento inglés, que es esto, que es el tema que yo les voy a explicar el día de hoy, ¿sí? Esta tarea del Renacimiento es la tarea que yo les voy a explicar el día de hoy, o sea, es el tema del día de hoy. Luego tenemos lo que son las fuentes de información. Acá en las fuentes de información yo ya le coloqué a usted los videos de las explicaciones respectivas. Lo que yo necesito que haga en este ejercicio son 9 fichas bibliográficas, 3 bibliográficas, 3 de contenido y 3 mixtas. Acá yo le pongo los videos, mire, de 7 minutos y de 5 así chiquitillos, donde se explica cómo se hace cada una de las fichas. Y por último tenemos este tema que es el de la connotación y la denotación. Este tema está para entregarlo el 14 de agosto. Ahora bien, este tema yo lo voy a explicar la siguiente semana, así de que no se vaya a complicar la existencia. La siguiente semana yo voy a explicar este tema, que es el tema de la otra semana. Acá en la tarea pues yo ya le puse ahí la diapositiva que voy a utilizar y ya le puse la tarea que vamos a hacer también. Pero falta el video de explicación. Le repito, eso es porque la otra semana lo voy a explicar. Así de que no se me vaya a complicar la existencia ahí pensando qué va a hacer. Cuando yo ya le haya explicado el tema, pues usted ya va a saber qué va a hacer. Si lo quiere hacer antes, pues también lo puede hacer. No pasa nada. Pregunto, ¿alguna duda hasta acá, chicas? Yo sí, Dígame, pues, la escucho. pero no es de estas tareas últimas, sino que de la conferencia. Dígame, Pebane, la escucho. Dice que nosotras es cuatro o cinco, no sé, no me acuerdo cuántas éramos. Quisimos hacerla pero no la entregamos porque no pudimos grabar nuestra conferencia en Zoom. Pero la Porque grabaron no en algún sabemos otro medio. no, es que no sabemos cómo se graba. Intentamos y buscamos hasta en YouTube cómo grabar y no pudimos. Va. Mire, pues, ahí en Zoom le voy a mostrar acá. Aprovechando que estamos acá, le voy a mostrar de una vez para que así ya sepa qué hacer. Cómo se graba. Vamos a ver, Zoom. Solo que para que Ah, tengan en cuenta que lo hacemos desde el teléfono, profe. es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Esa es la ventaja de Zoom de que no cambia.
Vea pues, usted entra a la sesión de Zoom. Vamos a empezar acá. Y mire, en el teléfono igual a usted le va a aparecer esta pantalla, ¿la puede ver? Profe, pero se lo juro que eso no nos apareció. Acá mire, acá o si no le van a aparecer tres puntitos en la parte superior derecha. Le aparecen tres puntitos en el teléfono. Y ahí le va a aparecer la opción de grabar. Esta opción de grabar. Lo Una vez que... buscamos, mire, Ajá, cuando lo estemos haciendo, porque para ponernos al día, ajá. le voy a enseñar, porque fíjese que lo buscamos y hasta en YouTube y ninguna de las tres, porque éramos Daniela, Cristina y yo y no pudimos. Va, o si no, hagamos una cosa. Ajá. Cuando la vayan a hacer, si quieren, me manda el código a mí y se las grabo yo. Y ahí se las vuelvo a Ah, mandar. eso sería mejor. Ajá. Solo me dicen qué día la piensan hacer y me invitan a la reunión para escucharlas. Y yo les grabo la Mm, reunión y después ya solo ustedes, se las mando a ustedes para que ustedes ya manden su tarea. Va, me parece, me parece. Gracias, profe. Vaya. Ok. Veamos entonces, pues. Con las tareas que estamos ahorita, ¿sí quedó claro cómo vamos a trabajar? Chicas, con las tareas de ahorita, ¿sí estamos bien? ¿O hay dudas? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Recuerden, vuelvo a explicar así brevemente. Esta de comprensión lectoras, ya les coloqué ahí qué páginas son las lecturas. Son los ejercicios, las actividades que hay con cada lectura. Si usted ya las hizo, ya no las tiene que hacer. Solo tiene que tomarle las fotos a los ejercicios y subirlos acá a este apartado, ¿verdad? Con las fuentes de información, usted ya sabe que tiene que hacer 3 fichas de cada una. Y acá le pongo el video de cómo es que se hace cada tipo de ficha. El tema del renacimiento es el tema que vamos a ver el día de hoy. Y por último, el tema de connotación y denotación. Ese tema todavía no le ponga asunto, porque todavía no se los he explicado. Hasta la siguiente semana que yo les explique este tema, ustedes van a poder trabajar este ejercicio. Así de que por favor, no se me vayan a complicar la existencia acá con esto. Este tema todavía no lo hagan, lo dejan de último, ¿sí? Ahorita la tarea para la siguiente semana son estas dos tareas, que es el renacimiento y las fuentes, ¿sí? Estas dos. Y para las que no han hecho todavía sus ejercicios de libro, tienen hasta el día viernes para entregarlo. Empecemos la clase de hoy entonces, lo que es el renacimiento inglés. Ok. Ponemos atención entonces, pues. El renacimiento inglés se da entre los siglos XVI y XVII, durante 3 reinados específicos. Se da durante el reinado de la reina Isabel I, del rey Jacobo I y del rey Carlos I. Hay quienes consideran de que todavía el reinado del rey Carlos II todavía abarca o todavía entra dentro de este periodo del Renacimiento inglés. El Renacimiento inglés también es llamado como Renacimiento en Inglaterra. Y esto se da debido a las historiografías que abarcan en toda la época medieval en la cual surge esto. El Renacimiento inglés juega un papel cultural bien importante dentro de todo lo que es la historia de Europa, debido a que es específicamente ahí donde las artes empiezan a florecer durante ese tiempo. En 1476, William Caxton introduce a Inglaterra lo que es la imprenta. Con la introducción de la imprenta se empiezan a crear revoluciones en todos los ámbitos culturales, especialmente en el teatro, ¿sí? La literatura
tiene o causa un interés especial porque ya es aquello de que ya se puede reproducir de una manera masiva gracias a lo que es la imprenta. Ya no es aquello de que hay que escribirlo a mano y me lo quedo solo para mí. O lo vendo nada más para una persona. No, ahora ya lo puedo reproducir de manera masiva gracias a la imprenta que se introduce en 1476. Les decía que como fuente importante o como aspecto importante del Renacimiento inglés tenemos lo que es el teatro. Y el teatro del Renacimiento lo vamos a dividir en dos periodos, en el periodo isabelino y en el periodo jacobino, que es lo que vamos a ver ahorita. El teatro isabelino dice que se daban a través de financistas, o sea, la gente o la clase alta de Europa de aquel tiempo financiaba este tipo de espectáculos. Era algo nuevo, no se había mostrado nunca antes. Por lo tanto, los altos poderes o la clase alta de Europa medieval financiaba este tipo de espectáculos. Y uno de los financistas más reconocidos durante el periodo isabelino es la compañía de Queen's Men, o sea, los hombres de la reina. Estos hombres de la reina, o Queen's Men en inglés, eran protegidos por la reina Isabel I. Una figura que cabe destacar dentro de estos hombres de la reina fue William Shakespeare, quien era uno de los hombres de aquel tiempo. Hombre que escribió un sinfín de obras para este tipo de espectáculos. La otra contraparte del teatro renacentista se debe al teatro jacobino, que el teatro jacobino empieza un poco después del reinado de la reina Isabel y de la muerte de Johann Shakespeare. Tras la muerte de Shakespeare y el cambiado de reinado, pues ya cambian el nombre de la compañía a The King's Men, o sea, los hombres del rey, quienes también eran protegidos por el rey Jacobo I. Durante el reinado del rey Jacobo I, dice que el teatro fue aún más conocido debido a la erudición y a la afición de las artes, o sea, ya fue más artístico. Mientras que en el aspecto de la reina Isabel, pues era un poco más variado o era un poco más improvisado el teatro. Cuando el rey Jacobo I introduce el teatro o se enfoca en el teatro, ya lo hace de una manera artística. Algunos autores del periodo renacentista en Inglaterra podemos mencionar, ya lo habíamos dicho, a Johann William Shakespeare. Y dice que Shakespeare durante el periodo hizo una aparición y aún habiendo tenido una educación limitada, dice que se convirtió en uno de los escritores más versátiles y removió los cimientos de la escena inglesa. Entre las obras que podemos mencionar de Shakespeare está Hamlet, Romeo y Julieta, que fueron una de las más aclamadas en aquel tiempo, incluso hasta nuestro tiempo. Romeo y Julieta es una de las obras que todavía es representada a nivel mundial. Shakespeare crea violaciones a todas las reglas antes puestas al teatro contemporáneo, ya que no respeta el espacio, el tiempo y la acción, sino que mezcla los distintos tipos de obras en una sola. Usa violencia y magia. Dice que las escenas permiten la construcción de varias líneas de trama, o sea, que las obras que Shakespeare presenta pueden ser vistas desde varios puntos de vista, dependiendo la perspectiva de la persona que está disfrutando de la obra. Construye personajes creando conflictos. Dice que los explica mediante monólogos, algo que antes no se hacía. Por eso es de que durante este tiempo
el teatro es improvisado porque no hay algo preestructurado, sino que todo se va dando conforme a la situación dentro del teatro. Y pues Shakespeare empieza a popularizar sonetos. Sonetos pues sabemos de que es poesía dentro del teatro. Christopher Marlowe es otro de los autores importantes y destacados a mencionar durante el tiempo del Renacimiento inglés, hablando en relación a lo que es el teatro. Una de las obras más famosas que escribe Christopher Marlowe es la historia del Doctor Fausto, que es una trama variada entre comedia, ficción, magia, amor, ya que el Doctor Fausto es un médico de la Europa medieval y tras haber logrado muchas cosas se siente solo, pero nada lo satisface en el mundo, por lo tanto decide hacer un pacto con el diablo a cambio de su alma. Y pues se da una serie de tratos entre ellos dos en donde el Doctor Fausto le propone al diablo de que él quiere ser lo máximo, o sea, quiere llegar a la cumbre. Y Mefistófeles, que es el encargado en este caso de hacer el pacto con el Doctor Fausto, le dice de que está bien, de que no hay problema, y llegan a un acuerdo de que el Doctor Fausto va a ser una persona muy importante durante los 24 años siguientes y de que el Doctor Fausto debe de pagar su condena o debe pagar su compromiso cuando él sienta de que ya ha alcanzado todo lo que él anhela. En un último instante, el Doctor Fausto, bueno, dependiendo de la versión que usted lea, pero la versión más acertada es de que en el hecho de muerte del Doctor Fausto, él comete una serie de actos y por lo tanto logra romper su pacto con Mefistófeles, y una de las mujeres que él más amaba baja del cielo, lo recoge y se lo lleva al cielo. Por lo tanto ya no vende su alma al diablo. Esa es la historia más acertada de él, aunque existen otro tipo de autores en relación a lo que es la versión del Doctor Fausto. Como les decía anteriormente, la literatura o el periodo del Renacimiento inglés se da durante 3 reinados: el reinado de la reina Isabela, rey Jacobo y el rey Carlos. Y vamos a ver qué pasó durante cada uno de estos reinados. Vamos a empezar con la literatura isabelina. Dice que la era isabelina fue testigo del florecimiento de la literatura. Acá empezó con la reina Isabel, empezaron a florecer los poetas y los escritores. Pero ¿por qué se dice que es el florecimiento? Se dice que es el florecimiento porque recordemos de que es acá donde se introduce la imprenta. Antes, previo al periodo de la reina Isabel, no existe una manera de reproducir masivamente los escritos de los compositores de aquel tiempo. Por lo tanto, con la llegada de la imprenta, pues ya cambia algo toda esta situación. Dice que el teatro isabelino durante este periodo hace, miren acá, específicamente en el teatro isabelino es donde Shakespeare hace su aparición. Junto con Thomas White introducen el soneto. Ya lo habíamos visto anteriormente cuando vimos a Shakespeare. Ellos introducen el soneto, que es un tipo de poesía. Dice que dentro de los escritores del teatro de la era isabelina hay que destacar a Christopher Marlowe, Thomas Dekker y Francis Bacon. Aunque existen otro montón de escritores muy importantes dentro de este periodo. A finales del siglo XVI dice que la poesía inglesa ya se caracterizaba por tener un lenguaje elaborado. Escuchen pues. Cuando la reina Isabel toma el poder y entra a lo que es la literatura, no se podía reproducir masivamente porque no había cómo. El teatro básicamente era improvisado. Pero a finales del siglo XVI ya todo era más elaborado, o sea, era más planeado.
Y los espectáculos ya no eran improvisados, sino que hacían alusión a diferentes tipos de temas o de tramas. La mitología, el romance, ¿sí? Y con esto empezamos a dar parte a lo que es la literatura jacobina. Que la literatura jacobina, acá el teatro ya está bien centrado, ya está bien formalizado. Ya hay una trama secuencial, ya hay un guión escrito, los diálogos ya no son improvisados. Y como nos lo explica acá, la literatura jacobina dice que empieza tras la muerte de Johann Shakespeare. Dice que el poeta dramaturgo Ben Jonson se convirtió en la figura más destacada del tipo de literatura jacobina. Él fue el más destacado. El más destacado en la literatura isabelina es Johann Shakespeare. En la jacobina es Ben Jonson. Entre los autores de la literatura jacobina está John Fletcher y Francis Bacon. Francis Bacon agarra como que los dos periodos, el final del periodo isabelino y el principio del periodo jacobino. Dice que otro estilo teatral que se hizo muy popular durante la época jacobina fueron las obras de venganza, popularizadas por John Westberg y Thomas Kidd. La Biblia del Rey Jacobo fue uno de los proyectos de traducción más importantes en la historia de Inglaterra. Se inicia en el 1604 y se complementa en el 1611. La obra se convirtió en la Biblia estándar, ¿sí? De ahí es donde viene la Biblia que conocemos hoy en día, conocida su versión más reciente, la Reina Valera 1960. Una literatura que el libro no nos menciona es la literatura de restauración. Acá se le dice literatura de restauración porque después de una serie de conflictos que se dan en Inglaterra, la literatura empieza nuevamente a cobrar auge. Y esta se da específicamente entre el 1660 y el 1689. Y corresponde a los últimos años del reinado del rey Carlos II. O sea, aquí ya pasó el reinado de Carlos I. Me imagino que el reinado de Carlos I acabó debido a los conflictos que se dieron en ese lapso de tiempo. Por lo tanto, acá ya vemos como rey a Carlos II. Y entre las obras más destacadas de este tipo de periodo podemos mencionar El paraíso perdido de John Milton, Al lado de Sodoma de John Wilmot o la comedia de William Wiltshire, La esposa del campo. Y por último, más o menos importante, El progreso del peregrino de John Bunyan. Es de este modo como se va dando el proceso de la literatura inglesa especialmente, porque recordemos de que la Europa medieval tiene un largo recorrido en relación a lo que es la literatura, pero especialmente hablando de la literatura inglesa, esto es lo más relevante. Ahora bien, para conocer más a profundidad entonces, la tarea que les va a quedar a ustedes es de que deben de elaborar una línea de tiempo con los aspectos más importantes del Renacimiento europeo. Ya no solo el Renacimiento inglés, sino que el Renacimiento europeo. Pregunto entonces, ¿alguna duda o algún comentario, chicas? Profe, ¿para cuándo es esa tarea?